Buenas tardes, bienvenidos. Estamos en Versión de Arte. Hoy tengo una amiga pintora, vamos a decir artista, porque también tuvo una época donde la escultura fue parte de su trabajo. Últimamente también le vemos haciendo performance, acciones. Ella es Nisa Goiburu del Goierri y como ya hemos hablado de ella en 2 ocasiones, yo creo que lo que nos interesa hoy, Nisa, buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Es hablar de tus últimas apariciones, donde vemos que estás trabajando muchísimo y tenemos mucha curiosidad pues, por toda esta nueva línea, vamos a decir, metafísica, porque siempre has sido un artista con ese género, vamos a comentarlo así, con ese estilo, esa necesidad de contar un mundo muy personal y donde la imagen sigue apareciendo siempre, vamos a decir, ¿no, Lisa? Sí. Bueno, para mí es difícil decirlo, Ya. Que cómo es mi pintura, porque yo hago lo que me sale. Yo si no veo dentro de mí no puedo pintar. Y entonces, bueno, y tengo etapas tan distintas, Tan diferentes, sí. muy diferentes, que es muy difícil, pero ha sido una evolución que he ido haciéndomela yo misma y sí que he visto que a veces se termina una fase y hay como un periodo un poco de titubeo, de que no sabes qué ni por dónde salir, porque se ha terminado esa fase, ya no te vienen imágenes de esa fase, es porque también habremos cambiado nosotros. Claro. Y entonces empiezas como a dibujar, a hacer bocetos y cosas, y de repente aparece algo que no sabes ni de dónde, y empiezas a hacer otra serie totalmente distinta. Sí, y las imágenes van saliendo solas ya cuando empiezas. Antes comentábamos, antes de empezar a grabar, que creo que tienes un mundo muy personal unido también al mundo de la música, de la interpretación, del cine. Tienes un lado poético a la hora también de escribir en tus cuadros, ¿no? Porque al final son cuadros que narran historias, historias siempre muy ligadas a la figura femenina, al ser humano, a sus necesidades de vida. Preguntas seguramente que se hace, que son las que te haces, Nisa. Sí, no, para mí ha sido muy importante la naturaleza, mucho además. Yo me he sentido siempre como que era parte, ya desde muy niña además, disfrutaba muchísimo con todo lo que fuese. Lo mismo que disfrutaba con la vegetación y las flores, me maravillaban. Pero me gustaba mucho que jugábamos a recortables, cómo combinar los colores. Eso sí me acuerdo muy bien. Y bueno... Eso de las diosas que yo te decía, porque sí. Tenemos ahora unas fotos que estamos viendo de tus últimas creaciones. Pero no vamos a decir que son de este año, son de años anteriores y de algunas actuales. Y vemos siempre a veces esa figura vertical y si no horizontal, situada, y donde a veces parece como que no quieres que del todo esa figura se vea como o mujer o hombre, sino es una forma orgánica que pudiera ser un ser humano. Sí, son formas orgánicas, pero en todos estos cuadros, si te fijas, hay una cabeza que es el masculino. Ajá. Para mí, el complemento del masculino con el femenino es lo que coge fuerza. Y entonces están integradas en la misma figura femenina, porque la figura femenina es la madre, como la madre tierra, es la que cobija y acoge todo. La horizontal, ¿no? Entonces la horizontal, ¿no? Y cuando hago también la vertical, también está integrado totalmente. En lo de encima se ve que es como mujer por el ropaje, pero no se distingue la figura. Y siempre hay una cabeza masculina que está como en sombra o en segundo plano, pero es la integración de las dos figuras, es lo que me interesa a mí. Entonces, como te decía, ¿cuáles son esas preocupaciones que necesitas ahondar con la pintura? Porque yo creo que es una reflexión que tú haces de ti misma
tengo una sensación, cuando miro tu obra, Sí. es una reflexión que tú te haces y que te preguntas a la hora de pintar, darte una respuesta quizás, ¿no? A esas preguntas. No sé si es de la vida, de... No, es muy curioso. Las preguntas de la vida sí me hago. Siempre cuando he tenido problemas y cosas, sí que he ahondado muchísimo, porque a veces te sientes que puedes tener parte de culpa o no, de por qué se han enfadado o por qué las reacciones. Entonces sí que voy muy profundamente hasta que llego un momento en el que existe una paz inmensa. Y un equilibrio. No es ni culpa del otro ni culpa tuya. Entonces, eso sí que me ha gustado muchísimo ahondar y eso lo he tenido siempre muy presente. Claro. Eres una mujer claro, con una gran trayectoria, estábamos diciendo, pero sí que hay un nexo en toda esta trayectoria, que es como un camino que va hacia adelante y donde las líneas siempre aparecen marcando una dirección. Has tenido una etapa donde efectivamente la línea en fuga era, sí, era un índice, ¿no? Un índice de composición. Sí, sí. Pero ahora que estás más en lo orgánico, más en lo musical, en el movimiento, siempre se ve todavía ese camino, ¿no? Un camino más simple incluso, como decías, ¿no? ¿Es horizontal o es vertical? Sí. A ver, yo creo que tenemos un germen dentro de nosotros que eso no cambia nunca. Entonces es la esencia de uno mismo. Pero sí creo que tenemos vidas, personalidades, hay inquietudes que son las que nos hacen cambiar y por eso podemos cambiar de estilo también, muy fácil. Y a mí lo que te quería decir antes, yo cuando estoy pintando, yo no me pregunto ni sé lo que quiero. Ajá. Solamente me vienen las imágenes y entonces sigo en esa línea trabajando. Y entonces ya cuando ya he hecho mucho de esa fase, entonces sí que me gusta ahondar. Y entonces entonces ya me doy cuenta de lo que estoy haciendo, pero no en los primeros cuadros, no empiezo yo sabiendo lo que quiero. O sea que no hay una idea previa. No hay una idea previa. Ni un boceto tampoco. No hay ni un boceto ni nada. Simplemente empiezo a trabajar, me viene una imagen, la trabajo y luego las siguientes imágenes me vienen sobre lo mismo. Sí, sí. Porque en la cabeza yo primero las trabajo mucho. Sí. Antes más que ahora, pero siempre lo tengo muy claro. Luego, cuando estás haciendo el cuadro, hay muchas variaciones que pueden surgir, pero claro. Hasta que se completa la obra. Pero las imágenes me vienen. Pero cuando yo ya he hecho muchas imágenes y veo por dónde voy o qué es lo que he sacado de mí, es cuando leo sobre el tema. Ah, qué bueno. Y entonces lo que me gusta es ver que otras personas antes que yo han llegado a las mismas conclusiones. Bueno, eso es muy difícil, ¿eh? Pues eso me sucede, ¿eh? Qué maravilla. Y cuando ves una explicación, ¿no? a ese momento personal, en esa lectura que estás diciendo que luego lo haces de forma posterior, ¿retocas alguna? No. Se queda tal cual. Bueno, se queda tal cual. Claro, porque ahí no te explican. Por ejemplo, con lo de las diosas, pues luego me leí un tocho terrible y entonces estás viendo todavía mucho más de lo que tú creías. Te está enseñando y cuando te está enseñando esas cosas te das cuenta que tú sin querer las tenías integradas. Ya. Fíjate que te estoy oyendo, bueno, estamos aquí viendo una diosa, otra diosa, aquí están en horizontal, la noche, el día. Sí, la noche, el día y la luna. El primer cuadro que empezó en la serie, además, ese que has puesto. Fíjate que te estoy escuchando y parece como que estás queriendo decir que venimos de otras vidas, ¿no? Es decir, que tenemos una información acumulada, no sé si en el alma, en la energía que tenemos como seres, y que parece como que tenemos una información ya guardada porque ya hemos vivido otros momentos y ahora me está haciendo así. Y entonces ahora es la explicación de decir, oye, yo he estado aquí, ¿no? Sí. Y he vivido este momento.
y nos lo haces... No es exactamente eso, no es exactamente eso. ¿Pero entonces cómo es? Es que es más la esencia. Lees las cosas y te sientes reflejada en algunas cosas. Y es lo que tú has visto también. Sí. No te pones a pensar ni de otra vida, ni de esta vida, ni nada. Por supuesto que en ese germen llevamos el germen. No, como si dice el ADN, ¿no? Tiene que haber ahí algo, ¿no? Que nos ha quedado de nuestros ancestros. Hay algo. Sí, de nuestros ancestros. Porque de hecho nosotros ocurre, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, no han visto nunca a su abuelo y dices, joder, pues ese gesto lo hacía tu abuelo. Y lo está haciendo el nieto, ¿no? Sin ninguna duda. O comentarios, palabras, no gestos, ¿no? En movimientos de gustos. Sí, cosas, sí. Es en el ADN, que no somos de ahora. Eso es. Somos de toda la vida. ¿Qué nos dirías de los...? Pues me pasó una cosa muy curiosa, además, con esto de adelantarte y de ver cosas que no sabes qué pasa. Porque las has hecho. En la exposición que tenía en Madrid hace 3 años, expuse una serie de dibujos, que eran 4 o 5, y nada más hacer el primero, por la forma que hice de la boca, eran figuras de cabezas, pero como muchas cabezas integradas en algunos. Sí, ya sé cuál dices. Sí. Es una línea negra, ¿no? Que van varias cabezas. Sí, he cogido foto de esta obra. Sí. Pues eso nada más hacer el primer cuadro, le puse el título, El grito, la mitocondria. Y casi sin saber ni qué era una mitocondria. Tienes la idea, pero luego tienes que ir a buscarla en el diccionario. ¿no? A ver si me he confundido. Sí. Y entonces, en la inauguración, había un matrimonio amigos y ella se quedó fijamente, venga, que te mirar en los dibujos, y le digo, ¿sabes cómo se titulan? Yo sabía que era médico, pero no tenía ni idea de qué es lo que hacía ni nada. ¿Y sabes cómo se titulan? Y me dice, no. Y le digo, El grito, la mitocondria. Y me dice, yo soy médico y trabajo en prevención. Sí. Y eso es lo que estoy diciendo yo siempre. Hay enfermedades que no sabemos de dónde vienen, de la mitocondria. Me dijo, la mitocondria. Además, con una cara de extrañeza terrible. Eso es lo que yo digo. Y yo receto cantidad de mitocondria. Quería yo preguntarte, Nisa, bueno, aquí se nos ve en tu estudio, que también quiero decir que estuvimos hace poco en el estudio de Nisa Goiburu, en Tolosa. Han pasado ahí un par de fotos. ¿Qué cantidad de obra tienes hecha? Y muy bien toda ella, tanto en collage como pinturas al óleo, al acrílico, con materia. Hablando justamente de los materiales, sí que últimamente te veo con mucha fuerza de color, incluso con esa red metálica que además justapones, que es un material incluso más rígido, más duro, incluso yo diría que hay que tener cuidado a la hora de manipular con él porque te puedes arañar o pinchar, ¿no? Y me llama mucho la atención porque luego con esa red, sin embargo, le das una forma que es con una intención más dulce y cuando el material es más duro, ¿no? Sí. Entonces, siempre es buscarle a la materia lo que ella lo mismo cree que es y podría ser otra cosa. Bueno, ¿no? Eso es como... Por ejemplo, en cuanto a la red. Como los colores, a ver, ahora nos vas a explicar. Sí, es un poco como el yin y el yang, ¿no? Es unir los dos polos opuestos y que hagan una conversación. Un diálogo. Eso es, un diálogo entre los dos. Pero tampoco me lo pensé yo en el momento de hacer eso, sino que te viene la idea y la tienes que hacer, porque sí que primeramente hice árboles que según como los ponías de boca abajo o boca arriba, se veían árboles y de la otra pierna eran piernas de bailarín. Unidas. Entiendo. Entonces también es esa dicotomía de unir dos cosas, ¿no? De una cosa rígida, dura, para trabajar es muy dura, te pinchas mucho. Hay cosas, también, ¿no? Hay algunos tengo algunos que están hechos cosidos por la parte de atrás, todo. Eso es. Que es como si fuese un bosque.
con la copa de un árbol, pero todo está hecho en tiritas pequeñas, y está todo cosido, y llevan un fondo de polvo de mármol con escayola. Aquí estamos viendo justamente una pieza de estas, que estamos diciendo, de sí, que es a la que se le da la vuelta. Que me encanta, maravilloso. Ese caballo que está como tapando... Sí, es un collage de moda, que tengo una serie toda de moda. Sí, a mí me gusta mucho, ¿no? Está sin sacarlas, sin fotografiarlas. Bueno, es que tenemos muchas cosas que decir de Nisa Goiburu, y es un artista que lleva toda la vida trabajando, y quizás hay veces una falta de interés o de espacios, también las dos cosas a la vez, ¿no? Que creo que por su ausencia hace que no veamos tu trabajo tan interesante, y por eso queremos, yo creo que un grupo de personas, que esto no ocurra. Entonces creemos que tanto historiadores como comisarios, como incluso la televisión, ¿no? Podamos ver tu obra, y hago un reclamo a las salas del País Vasco y fuera de ellas, que aquí tenemos una joya y no tenemos que dejarla escapar. Porque ya vemos, Elena, ¿no? No, es verdad, sobre todo porque, vamos a decir la verdad, Nisa, tu pintura es una pintura figurativa, cuando ahora no se lleva para nada. Estamos hablando de que quizás ahora es mucho la instalación, también hay mucho el objeto, de telas, en fin, de muchas cosas. Pero bueno, quiero decir que esta pintura plana, casi plana a veces, donde la figura insistes, ¿no?, con ella, donde hay mucha simbología que entendemos de qué estás hablando, ¿no? El pelo, el cuerpo, los astros, en fin. Entonces, no hay mucha, sí que siempre, a ver, no es que eres la única, ¿no? Pero a tu nivel, quiero decir, eres de las, yo creo que exclusivas, ¿no?, en esta línea. Entonces, y con esta calidad de trabajo, que aquí está la mariposa, que me encanta también, preciosa. Sí, de hecho, a ver, yo sí veo que tengo muchas cosas, y mirando con Aitor, al que conoces... Aitor, dinos el apellido para que le digamos Azurki. Azurki nos recibió muy gustosamente en el estudio de Nisa en Tolosa, y fue realmente encantador. Sí. Estás haciendo un trabajo... Está haciendo un trabajo importante contigo, porque está indagando en todo lo que he hecho, y está queriendo actualizarlo y moverlo. Entonces, pues hurgando un poco en el cajón donde tengo todos los papeles y tengo todo guardado, y ve una primera exposición que yo ni me acordaba, en 1966, a la sombra del grupo Gaur. Wow, claro, bueno, eso ya es una historia que creo que es ya la tenemos contada, y tienen que mirar en Versión de Arte, y 2 entrevistas más con Nisa Goiburu, y ahí habla justamente de ese contacto que tuviste, sobre todo con Jorge Oteiza. Sí, pero yo no me acordaba. Ya, no te acordabas. Porque claro, nosotras sí que íbamos 2 de la academia, de José Camps, íbamos a la Galería Barandiarán. Claro. Pero vamos, después de salir de clase hasta las 8, porque yo tenía que coger el tren a las 8, porque mi padre, si no, bueno, no sé qué pasaba esta hija. Entonces íbamos a la Galería Barandiarán, y bueno, nos entusiasmaba, y éramos las únicas que íbamos, y jovencitas. Ya. Es que yo recuerdo que bueno, estaban los pintores, que eran los pintores, pero luego nos recibía siempre Julio Campal, que era un poeta uruguayo. Ajá. Y fue para mí un descubrir la vida terrible, porque daba unas conferencias que eran una pasada, hablando sobre el lenguaje. Yo no recuerdo qué, pero a mí me ha quedado muy grabado el lenguaje, lo que era. De hecho, yo hice una performance, la primera que hice sola, hice sobre el lenguaje. Sí, es verdad. Hice en el Ateneo de Madrid. Sí, yo recuerdo. Y tuve que dar la conferencia de lo que era el lenguaje primero, antes de hacer la performance. Claro. Sí, sí, para un poco orientar, ¿no? Un poco orientar. Público. Sí, y una de las del Ateneo, además, después de terminar, que ella me comentó que iba a todas las performances del Reina Sofía, y yo, un poco nerviosa, asustada, que iba a pasar. No me extraña. Me dice, ¿trabajas con luces?
Y yo con luces no, y No. digo, ¿dónde me he metido? A ¿Dónde me he capela. metido? A capela. Y entonces hicimos, y cuando terminó la performance, es que no decía otra cosa, aquí ha pasado algo, ¿eh? Qué bonito. Aquí ha pasado algo. Qué bien, Isa. Aquí ha pasado algo. Bueno, también deciros que has estado hace poco en Arte Aparte, haciendo Sí. una presentación bueno, de tu obra, sentada junto con Aitor. Sí. Y luego hacías una acción y bueno, me imagino que tendrás un recuerdo pues muy, muy grato, porque primero, ¿cómo Sí. te reciben en este lugar, ¿no? Está Sí, Paul sí. Lataburu, que es Sí. realmente una bellísima persona. Sí. Y tiene un espacio muy, muy interesante, Sí. muy con ideas modernas, más nuevas, Sí. el arte integrado en más disciplinas y donde el público entra a veces pues, para mirar una prenda, pero luego se encuentra que hay más cosas, sí, ¿no? Dibujos, sí. grabados, Sí. en fin. Y ahí hiciste una presentación que por eso también quería yo invitarte, porque Sí. no pudimos acudir. Creo que hubo mucha gente y bueno, cuéntanos qué tal fue. Bueno, yo lo único que puedo decir es lo que decía la gente, porque tú cuando estás haciéndolo, Sí, casi lo vives. Lo vives, Sí, sí, y claro. estás tan sumergida en lo Claro. que estás haciendo, porque claro, no hay un guión, pero hay un guión en la cabeza. Claro. Y bueno, era un poco una desandando en el tiempo, Sí, porque como era ver la trayectoria, Sí. ir hacia atrás. Hacia atrás, sí. Entonces sí que llevaba un vestido con fotografías Sí. de todo, sobre Eso todo es. de muchas performances y muchas acciones que he hecho. Sí. Entonces bajabas las Sí, escaleras. bajaba las escaleras retrocediendo en el tiempo y bueno, y recitábamos una poesía entre yo y Aitor. Al final hizo más Aitor, la escalera un poco estrecha y había sus... Qué interesante. Bueno, ya ves, Sí. solamente hay que mirar Sí. imágenes, escucharla. Siempre se nos quedará el tiempo corto contigo, Nisa. Tenemos Sí, que ya empezar a despedirnos. Bueno, ahora de todas formas estás participando en una exposición colectiva en Bastero. En Bastero. Eso es. ¿Hasta cuándo estáis? Empoderarte hasta todo el mes de marzo. Eso es. Creo que una de las marzo. obras está metida en la selección de obras que he hecho. Sí. Y ahí podemos ver entonces la pareja, porque son dos. Sí, ¿no? son dos, sí. Bueno, sí. Nisa. Y las posiciones traficadas. Eso es. Bueno, pues yo creo que hemos intentado hacer un resumen de estos últimos trabajos que la artista Nisa Goiburu ha realizado. Muchísimas gracias, Nisa. Es un placer siempre tenerte, encontrarte en la calle. Es una persona muy Gracias, humana, Elena. Gracias, siempre muy Elena. cercana, siempre diciendo cosas interesantes y desde luego darte la enhorabuena, una vez más. ¿Qué te voy a decir? Que sigas, no hace falta decírtelo. Muchas gracias, sino Elena. que estés siempre presente, no nos olvidamos y sobre todo activen a estas personas que necesitan que se les vea. Y por eso queremos Versión de Arte apoyar a personas que ya son nuestra historia y desde luego una mujer con mucho peso para nuestra cultura vasca. Así que muchísimas gracias y enhorabuena otra vez, Nisa. Gracias, Elena. Y a ti lo mismo. Muchas gracias por todo lo que has dicho.